apagan el foco y vuelven a sentir así como que ligeramente el movimiento de que jalan la cobija. Entonces ella le dice al primo como que, oye, tómate el rollo, ¿no? O sea, ya basta. Y el primo le contesta, yo pensé que tú estabas jalando la cobija. Bienvenidos a un espacio donde lo oculto despierta, donde los susurros del más allá se convierten en relatos que estremecen. Aquí las sombras cobran vida, los portales se abren y los secretos que guardaban nuestras nanas por fin serán revelados. Prepara tu amuleto, enciende una vela y ten a la mano tu bebida favorita. Porque lo que escucharás acá puede que no te deje dormir. Esto es Mi Nana Me Contó. Bienvenidos, bienvenidas. Un momento. ¿Qué capítulo es este? Este es el capítulo 18. 18. ¡Amiga! Yo me acuerdo cuando estábamos en el capítulo 4. Súper emocionadas porque ya era el capítulo 4 y ahorita estamos en el 18. La constancia, amigos. La constancia. Oigan, y muchas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando a través de este viaje, porque para nosotros, Ina lo ha mencionado mucho, este es nuestro podcast bebé y estamos muy felices que se estén uniendo a la familia. Ahorita pues, lo mencionábamos en el capítulo pasado y estamos alrededor de los 500 en TikTok, estamos en 140 y algo en YouTube. Entonces les agradecemos mucho que se estén uniendo a la familia, sigan corriendo la voz, que se sigan uniendo más a la familia y síganos mandando sus historias, porque aquí estamos más que felices de estarlos escuchando y relatarles justo todas estas historias al resto de la familia. Así es, al resto de los nietos. De los nietos. Porque ustedes también son nietos de nuestra nana, entonces qué padre que están aquí acompañándonos, amigos. En serio, muchas gracias. Qué bueno que les está gustando el podcast. También estamos mejorando el podcast. Ya ven, en el episodio pasado estrenamos nuestros micrófonos. Sí. Y nada, qué bueno todo lo que está pasando, sí, la verdad. Ay, no, y yo creo que pues esto es también gracias a ustedes, o sea, claro, es por y para ustedes y también es gracias a ustedes. Entonces estamos muy felices, muy contentas de llegar al episodio 18 y luego llegar al episodio 18 con más relatos de ustedes, porque al inicio, ¿te acuerdas? Eran relatos como que pues de nuestro círculo cercano, nuestra familia y demás, y ahorita hemos tenido muchos relatos de ustedes y eso es súper emocionante. Muchas gracias. Que siga así, que siga así. Ajá, y sabes también lo que me emociona mucho es que la gente gente muy cercana a nosotros ya está viendo también el podcast y dice, por favor, invítenme. O sea, estoy muy emocionada, muy emocionado y quiero ir al podcast. Y la verdad, se nos hace como que muy bonito que les está gustando. Y yo sé que por ahora sigue siendo gente... Podcast bebé. Ajá, con sí. Gente cercana. Con gente muy cercana, pero sabemos que en el futuro van a ser ustedes, sí, van a ser sus abuelos. Entonces, pues ya saben, aquí estamos y recuerden que pueden mandar sus historias al correo de Mi Nana Me Contó o por nuestras redes sociales. Oigan, y recuerden que la distancia realmente no es un impedimento. Acuérdense que hubo capítulos anteriores, yo estaba en México y Ina estaba por acá, igual pudimos hacer el podcast a distancia. Entonces, si ustedes tienen un relato y están en alguna otra parte de la República o vaya, fuera de México incluso, y quieren grabar junto con nosotros, mándenos igual el correo y nos ponemos de acuerdo para hacer eso posible, porque queremos eso, o sea, queremos seguir trayendo las historias para todos los nietos, como dice Ina, y estamos pues muy emocionados de que esa sea una posibilidad. Así es. Sí. Y bueno, vamos a empezar con las historias del día de hoy. Del día de hoy. Bueno, amigos, yo les traigo un par de historias de no solo de una seguidora del programa, sino de una compañera de danza. Estas historias son de Grecia, de nuestro estudio amigo Amal, somos Amal. Y Grecia nos trae unas historias a la torre. Súper interesantes porque tratan, pues obviamente relatos acá, como los de Noemí, ¿no? O sea, inexplicables. Okay. Pero ocurren en una casa del folclore. En otra casa del folclore. No, se viene bueno. Se viene bueno, ajá. Entonces ella me cuenta que cuando ella iba al pueblo, es un pueblo que se llama Paredón y está cerca de Obregón. Ahí son originarios sus papás. Ahí iban antes como que tipo a vacacionar y demás, ¿no? Entonces, en la casa de las abuelas siempre se quedaba con la abuela paterna. Okay. Y esa casa está en la orilla del mar.
Entonces dicen que es muy posible que por esa cercanía al mar y que hay tanta energía, pues que el mar es una fuente de energía muy fuerte, que a lo mejor por eso había tantas incidencias, ¿sabes? Entonces, de hecho la palabra que usa ella es que eran a lo mejor más propensos a que esa energía se manifestara. Uh-huh. Entonces el caso es de que pasó un verano hace cerca de 18 años que estaban alistándose ahí con su hermana y que una amiga de ella era la primera vez que iba al pueblo. Entonces estaban solas en la casa y se estaban alistando para una fiesta. Parece que la casa, bueno, ella estaba en un cuarto, pero parece que la casa tenía como que un solo cuarto con un conector y ahí habían conectado la plancha. Entonces ella se va sola a ese cuarto para desconectar la plancha y cuando se agacha escucha que gritan el nombre de Paola. Entonces se saca de onda porque escucha que el grito es con la voz de un hombre. Entonces sale corriendo hacia el cuarto donde estaban su hermana y su amiga y les comenta de que, oye, acabo de escuchar que un hombre gritó el nombre de Paola. Y la amiga de su hermana se llama Paola. Entonces le pregunta a la hermana de que, oye, por casualidad tú le gritaste y a lo mejor le gritaste en una voz súper masculina. Ajá, o qué show, sí. ¿Sabes? Y le dice que no. Y la amiga dice, ay, no, siempre andan gritando mi nombre. O sea, como que era una ocurrencia que ya le había pasado y que constantemente le sucedía. Y es bien loco porque yo siento que eso nos ha pasado a todos alguna vez, ¿sabes? Como que estás en la cocina y que escuchas que alguien te habla. Ajá. Y luego no hay nadie. Sí. Y estás solo. y todo mal. ¿Sabes que una vez leí que eso significa como que es un cerebro sano? El escuchar tu nombre. Tu propio nombre. Ajá, que escuchas que alguien te habla. Wow. Eso es lo que yo leí o yo entendí una vez. No me crean mucho, claro. Pero sí que es como que... Como un recordatorio, así te llamas. Ajá, yo creo que no sí. se te olvide. Pero que significa que todo está bien. Oh, genial. Nomás que ella escuchó el nombre de la amiga, ¿no? No, ajá, no. Sí, estaba todo bien. Ahí no, ajá. No, sí había escuchado algo así de que hay ciertos como que ecos que escuchas que esa actividad cerebral y es buena. Pero no es la situación. No es la situación, ajá. Pero igual se me hace como que hay veces que igual es bien complicado de como que definir si esa es la situación o si es otra, porque te acuerdas, hubo un relato de Marianita que también escuchaba que le hablaban y no, creo que su mamá le hablaba, pero no era su mamá. Ay, no, es que estos son los mejores. Yo quiero conocer a Marianita, por cierto. Ya próximamente la vas a conocer cuando vayamos allá. Marianita, por favor, necesitamos más historias. Sí, manifiéstate, Marianita. Entonces cuenta que en otra ocasión estaban durmiendo en esa misma casa, por eso te digo que es como que la casa del folclore. Ajá. Y que estaban, en ese momento eran su hermana y dos primos y se estaban peleando por la cama, la clásica, ¿no? Claro. Entonces que ganó la prima y pues la dejaron dormir sola y se fueron a dormir al piso los demás. Entonces que por ahí de la madrugada ella siente que alguien le agarra el cabello y como que le dicen su nombre en voz muy bajita. No. O así como que, Grecia, oye, despiértate. No. Entonces que ella se despierta y ve a su prima. Pensaron que iba a ser el fantasma. No era la prima. Entonces que ve a la prima y la ve desde la cama. Y como que se queda así, ¿qué show? Y la prima le dice, no te quieres venir a dormir conmigo. Y se queda, pues sí, definitivamente no me quería dormir en el piso. Entonces fuga. Y ya se despierta. Y como que cuando se acuesta, la prima le dice, oye, lo que pasa es que sentí que alguien se acostó conmigo. No. Y no había nadie, porque pues obviamente ya ganó la cama. Entonces como que dijo, vamos a compartir la cama con alguien de verdad. Y ya es que la despierta. Entonces, o sea, como que sucedía en la casa. Claro. ¿Sabes? O sea, como que era diferentes manifestaciones a diferentes personas, pero todo era ahí. Cuenta que de las últimas experiencias que tuvo fue hace apenas 2 años. Y estaba acostada en el cuarto del primo ya para dormir. Y que estaba como que esperando, ahí se quedaron platicando cuando llegó. Y que se quedaron, durante todo ese rato que se quedaron platicando, empezó a sentir como movimientos de la cobija. O sea, pero así súper sutiles. Ok. Y como que no le quiso poner mucha atención, se quiso quedar acá con la cobija, seguían platicando, pero sentía como que le estaban jalando lento, súper despacio, apenas perceptible. O sea, no sé si te ha pasado que a lo mejor está dormido el perro en la cama y como se mueve y se va bajando poquito la cobija, pero, sí. Pero no se nota mucho. Así, ¿no? Entonces, en lo que siguen platicando y moviéndose, ella lo ignora hasta que llega un punto como que ya se está acercando la noche y hay que dormir. Apagan el foco
y vuelven a sentir así como que ligeramente el movimiento de que jalan la cobija. Entonces ella le dice al primo como que, oye, tómate el rollo, ¿no? O sea, ya basta. Y el primo le contesta, yo pensé que tú estabas jalando la cobija. No. Entonces como que dice, ¿sabes qué? Dice que se voltean a ver y se quedan, hoy vamos a dormir con la luz prendida. Claro, o sea, porque por supuesto que no. Dice que primero encendieron la luz del celular, no pasó nada, pero que después cuando intentaron dormirse de nueva cuenta volvieron a sentir ese jalón. Entonces ya cuando volvió a pasar después de que verificaron fue que dijeron, no, hoy dormimos con la luz prendida. ¿Y sabes qué? O sea, completamente. Yo, primero que nada, les celebro que pudieron dormir, porque yo no sé si hubiera podido. O sea, yo te iba a despertar y te iba a decir, ahorita nos ponemos a jugar cartas, nos ponemos a dibujar, o sea, matatenas, pero no nos vamos a dormir porque no nos va a agarrar el ente dormidos. Pero de nueva cuenta, pues pasó ahí en la y bien curioso porque se me hace como que estas apariciones sí se esperaban a la noche, ¿sabes? Entonces está como que curioso. Gracias. Comenta que en otras ocasiones ella durmió en ese cuarto, que ya como que en la adolescencia, porque pasaban ahí veranos y que se escuchaba en las paredes como alguien golpeaba, como si alguien estuviera golpeando. Pero, o sea, como que era un ruido muy peculiar. Y entonces ellos le hacían carrilla a la abuela que había quedado viuda muy joven. Se entenderán qué tipo de carrilla. Ya que esos cuartos estaban súper pegados, ¿no? Entonces como que le echaban esta carrilla y le decían que en la noche metía a alguien porque se escuchaban estos golpes y la abuela pues obviamente así como que está súper retrocastigado, o sea, no. Pero pues, o sea, los ruidos se escuchaban innegables, lo escuchaban los primos, lo escuchaban todos. Entonces la abuela se enfada y cambió la cama al otro lado del cuarto, pero los ruidos se seguían escuchando. Entonces como que a la fecha se siguen escuchando los ruidos y, o sea, lo curioso es que no sé si la abuela escuchaba los ruidos dentro del cuarto, pero sí se escuchaban de fuera, ¿no? Dice que ya no ha vuelto a dormir ahí, pero que su primo sí ha dormido en el cuarto de la abuela y que solo ha sentido como que ligeras presencias, que no son precisamente como que molestas, pero que sí se sienten, o sea, que como que rodean la habitación. Y ya dice que después nos contará otras historias también de la casa, pero de la abuela materna, porque dice que ahí también pasaban cosas, porque dicen que también ahí pasaban cosas, pero dicen que ahí sí fueron a bendecir la casa. Pero que antes la presencia era tan fuerte que apenas la sentías dando un paso dentro de la casa. ¡Wow! Entonces, del lado de las dos abuelas, todas estas como que manifestaciones que tuvieron, casas del folclore. Totalmente, las casas del folclore, las casas de la nana. No, qué terror. Ahora sí, o sea, a la nana le pasó. Mi amiga me contó, pero a la nana le pasó. ¿Cómo la ves? Oye, esto que dices de que no sabes si la abuela también escuchaba esos ruidos, es lo mismo que siento que pasaba cuando vino Diego y nos contó las historias que pasaban en la casa de su abuela. Claro, sí. De que, tuvieras nada, pues, o sea, ya todo está bien, hijo, no pasó nada. Yo siento que ¿qué es esto? Pues, o sea, nosotros conocemos dónde vivimos. Claro. O sea, conocemos nuestros espacios, conocemos los ruidos que hay en nuestras casas. Y yo siento que la abuela realmente ya estaba acostumbrada a esos ruidos. Ya estaba acostumbrada a esas presencias que estaban ahí. Que ya era como que normal, como Elenita, pues de que escucha el tren y le pasa por acá. O sea, y nosotros así de no manches, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados. O es, por ejemplo, que ustedes saben, los que tienen mascotas y todo, de que... La clásica. Sí, hay un ruido, no sé, se abrió la puerta del baño. Es que es mi gata. Es mi gata. O, no sé, muchas veces yo tenía un perro que era muy grande y obviamente muy escandaloso. Entonces muchas veces ladraba muy fuerte y todo el mundo se asustaba. Pero para mí ya era como que muy normal, pues como que ya no me agarraba tan de sorpresa el escuchar su ladrido. Entonces siento que es esto, pues como ya estamos tan acostumbrados al lugar donde vivimos, pues es como que, sí, mijita, ahorita va a dejar de sonar. Y luego nunca deja de sonar. ¿Sabes qué se me hace bien curioso de esa historia? Que allá en Bugambilias pasaba
Pasa todavía lo mismo. O sea, de que me acuerdo que en algún momento habíamos hablado con las chicas del estudio. Como ya les habíamos comentado, Ina y yo somos bailarinas y tenemos un estudio de danza que está justo en la Casa del Folclore. Entonces, en algún momento estábamos hablando así de ocurrencias, happenings que habían pasado en esa casa. Y uno de los más así como que, quiero decir, sí inexplicables, pero no inexplicables de... No manches, sino uno de los que, como dices, o sea, ya era parte de la normalidad, era de que se escucha como que alguien estuviera martillando. Pero, o sea, es justo el sonido de que estás martillando como cuando estás martillando un clavito, pues sabes, nomás que dura para siempre. O sea, dura como que alguien está pegándole sin perder el ritmo al mismo clavo durante 20 minutos, 10 minutos, a veces hasta horas. Y una vez estábamos en el estudio y se empezó a escuchar y tuvimos que parar el ensayo para ver en qué momento se tenía. Pero también les comentaba que ahí sí fuimos a preguntar a los vecinos y los vecinos así como que, güey, nosotros no te queríamos decir nada porque... Pensábamos que eras tú. Justo, no queríamos hacer conflicto, pero también ya nos tienes harto, ¿sabes? Y nosotros así de, pero que no eras tú quien está martillando a las 3 de la mañana, tipo... Entonces se me hace bien curioso porque ese mismo sonido del martillar y a esa misma hora, y pues por fortuna nosotros era la cocina contra el, ¿cómo se llama? El pasillo, pero pues sí entiendo acá que incluso puedes pensar otra cosa, pues si lo escuchas desde otro cuarto. O sea, no lo piensas tan paranormal. Sí, incidencias curiosas, pero no paranormales y luego cuando te das cuenta que no, pues ya, ya no es tan jajaja, qué risa, sino jajaja, qué raro. Jajaja, qué miedo. Oye, no, pero qué loco. Y también esto de, por ejemplo, también cuando la amiga le hablan. Sí. Y que la amiga de que, ay, otra vez, estos ruidos. Sí. Óyeme, yo no estaría muy tranquila que a cada rato estén escuchando mi nombre. Ajá, o sea, ¿qué está pasando? Ajá, y no te hablan. Oye, sí, ya contesta, ¿sabes? No. No son los de Coppel. A la torre. Porque sí, o sea, sí me había tocado mucho escuchar. Bah, sí, mucho tampoco. Me ha tocado escuchar que hay personas que mencionan que van caminando y escuchan su nombre, tipo, pero nunca me había tocado escuchar que alguien va caminando y escucha el nombre de otra persona. Ajá. Eso ya es así como que, no está. Deje su mensaje. Ay, no, amigos, qué miedo. En serio, siento que esto es la esencia de las casas de las abuelas, pues las casas del folclore, que pasen este tipo de cosas. Yo sé que no todas son casas del folclore, pero por ejemplo, la casa del folclore, que es la casa de mi abuela allá en Navojoa, a mí también me da mucho miedo. Muchas veces yo sentía pesado, por así decirlo, cuando entraba a la casa de mi abuela, ahí ya era como que tengo miedo, tengo el escalofríos. Y eso que apenas iba entrando a la primera parte de la casa, pues. Entonces, sí entiendo ese sentimiento de, ok, está denso. Sí. Hay algo aquí. O sea, o no, simplemente no me siento tan cómoda. O segura estando aquí. Y de hecho, hasta incluso siento que cuando falleció mi abuela, los primeros años, se sentía ligero. Okay, no se sentía tan pesado como se sentía en otros años. Okay. Y ahorita pues casi pues ya no he ido a la casa del folclore de allá, pero la última vez que fui sí me dio miedo. Y pues así, esas son las historias que nos trae Grecia, ¿cómo ves? Ay, no, qué miedo. En serio, güey, porque te digo, me imagino esto que es en un pueblo, ¿no? Ajá. Cerca de Obregón. Cerca de Obregón. Entonces es imaginarte este lugar donde afuera casi no hay movimiento, que está muy oscuro, que... Otro de esos de, ok, te pasa algo, ¿a dónde corres? Lo que me saca de onda es que la casa está enfrente del mar, o sea, a la orilla del mar. O sea... Eso, pues. No, esas energías. A mí siempre me ha dado la impresión, porque lo vemos en películas, ¿sabes? De que hay muchos como que rituales y demás que se hacen a la orilla del mar, porque pues se supone que son dos elementos muy fuertes que se juntan. Pero siento que, como dicen, o sea, a lo mejor sí como que le da gasolina a que el lugar tenga más manifestaciones. Pero lo que se me hace curioso es que dice eso, que no son manifestaciones que sienten como que
molestas o peligrosas, pues. Y que a lo mejor es eso, como decías, de que ya están acostumbradas a las personas ahí a como que convivir con ellas. Sí, sí. Pero, o sea, uno ahí, simple mortal, va. Sí, pues, porque, por ejemplo, Grecia nomás iba en verano, pues. Ajá. Y que unas 2 semanas. A lo mejor, o de vacaciones. O de vacaciones. A lo mejor fines de semana. Ajá, no sé. o un mes, pues que Ponte, igual ajá. sigue siendo muy poquito para el tiempo que la abuela ha vivido ahí, pues. Imagínate. Entonces, obviamente, como tú no estás acostumbrado a esto, te va a dar mucho miedo. No me imagino. O sea, no, sí me imagino. Sí, pues, te imaginas, pero no, ajá. no. Se me hace muy padre cuando llegan a ver estos relatos que, o sea, sí, pues lo vives tú como parte de la familia, pero que también de repente llegan amigos y les pasan y luego cómo les explicas y luego resulta que no ocupas explicarles porque ya le ha pasado a la amiga Paola, que ya ha nombrado su nombre muchas veces. Ay, Eso es que Dios. impresión, la verdad. Se me hicieron historias muy padres. Siento como que es un tipo de historias con el que te puedes sentir identificado porque algunas casas del folclore han pasado por ese tipo de experiencias. Ajá. O personas que han vivido en casas del folclore, vaya. Pero se me hace muy padre, como que muy fogateras las historias. Ajá, y son muy fogateras. Sí. Sí. Muchas gracias, Grecia. Y yo me quedé con esta última parte que dijiste, que tienes más historias del lado de la abuela materna, entonces estamos esperándolas. Las vamos a estar esperando, ¿eh? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, yo traigo una historia que la cuenta mi papá. Esta historia se la contó su abuelo, entonces mi bisabuelo. El bisabuelo nos contó. El bisabuelo nos contó, efectivamente. Y cuenta que aproximadamente cuando mi bisabuelo tenía 14 años, él vivía en una comunidad llamada Las Lajas, Sinaloa. Oh. Que de hecho cuando mi papá me escribió la historia, tuve que buscar dónde quedan Las Lajas. Suena muy así como que de novela, ¿sabes? El nombre, Las Lajas. Y sabes María Antonieta que de Las Lajas. sí, sabes que me salió en el mapa y está así a las afueras de la ciudad. O sea, ni siquiera vi qué ciudad estaba más cerca, pero estaba como que es de esos pueblitos que estaban lejísimos. Ajá. Y dice mi papá que en Las Lajas, Sinaloa, es un pueblo súper chiquito, o sea, que realmente vivían como 20 personas, ¿sabes? A la torre, qué chilo. Ajá, súper chiquito, casi no había nadie y así. Ahí vivía, en ese pueblo vivía su mamá, Andrea, su papá, Agustín, y sus hermanos, María y Simón. También en la casa vivía su tía Virginia, prima de doña Andrea, su esposo Juan y el hijo de ambos, Julio. Oh. O sea, era un pueblito chiquito y en la casa ya vivían muchas personas. Ajá. Entonces cuenta mi bisabuelo que el señor Juan era un señor flojo. Así de que no le gustaba hacer nada. No movía ni un dedo para hacer algo de provecho. Okay. Nada, era un flojazo totalmente. Entonces, en Las Lajas, Sinaloa, ahí los únicos trabajos que había era elaborar ladrillos, cortar ajonjolí, cortar orégano y chiltepín. Oh, qué padre. Ajá, y toda la familia se dedicaba a eso. Pero pues, el único que no quería hacer absolutamente nada era el señor Juan. Wow. O sea, todos los días todo el mundo chambeaba, pero el señor Juan de que yo no lo voy a hacer. Uh-huh. Yo no tengo por qué hacerlo. En aquellos tiempos era muy común que la gente se enfermara de tuberculosis. Ok, sí. Sí. Entonces, este señor, don Juan, un día en la madrugada se empezó a sentir muy mal. Okay. Y el señor empezó a enfermarse, sentirse débil, ya no se podía levantar de la cama, empezó a vomitar sangre y pues obviamente lo que todos dijeron, enfermo de tuberculosis, así es. Entonces pues ya tuvieron que ir a la ciudad a tratar al señor porque pues ahí en Las Lajas, Sinaloa, pues obviamente no tenían, mucho, pues. cómo lo iban a tratar. Y pues ni modo, se lo tuvieron que llevar a la ciudad
y pues obviamente eran muy humildes, gastaron mucho, batallaron mucho para llevárselo y pues bueno, falleció. Fallece el señor y se lo regresan otra vez, entonces lo empiezan a velar. Okay. Y como la familia era muy humilde, pues obviamente no tenían ataúd, ¿no? Para meter Claro. al señor. Entonces lo que hicieron fue tener al señor ahí en cuerpo, nomás que lo habían tapado con unas mantas. Okay. Y lo estaban velando. Entonces la señora Andrea, su esposa, estaba a un lado de él, llorando porque pues el señor había fallecido. Y que en eso ven como el cuerpo del señor Juan se empieza a mover y se destapa y despierta y se sienta. Entonces, al ver todo esto, la señora Andrea queda tan sorprendida que su esposo se levanta como si nada y le da un infarto. No más. Y fallece. O sea, falleció la señora ahí porque el señor Juan se había levantado de la muerte, de la muerte, los muertos, sí, ajá. Lázaro. Entonces, pues la señora fallece y pues esa es la historia que se contaba, la familia. Pero el esposo ¿Vivió? estaba vivo. Estaba vivo. Lo que pasa es que el señor había entrado en esta, se llama catalepsia. Ya. Ah, ok. Ajá, que es pues cuando prácticamente el cuerpo se queda inmóvil. Y el corazón baja el ritmo cardíaco. Ajá, exacto. Sí. Entonces el cuerpo del señor Juan entró en esta, ¿qué es? Proceso. En este proceso y no estaba muerto. Pero desafortunadamente, como la señora estaba muy cerca de él y vio todo esto que... Cuando pasó. Ajá, cuando pasó, pues a ella sí le dio un infarto y falleció ahí. Entonces, aquí, o sea, no me estoy riendo, no, pero me parece un poquito gracioso que pues ya es como que ya estamos en funeral. Ya estamos velando a una persona. Oh, manches. Entonces vamos a velar a la otra. señora Andrea. Ajá. Es que sí, no da risa de risa. No da risa de risa, pero da risa de Esta que lo risa que nerviosa. son las cosas. Sí, Exacto. ándale. No Y manches. ya pues le estaba preguntando a mi papá de qué había pasado con el señor Don Juan. Y al parecer el señor Don Juan vivió como unos 3 meses más. O sea, no fue mucho, pues. ajá, no, porque justo estaba que el señor Don Juan tenía tuberculosis. Ajá. Entonces el cuerpo había quedado muy débil. Cuando entras también en esta fase de catalepsia, tu cuerpo también queda muy débil. Claro. Y como todavía ya sumando lo que viene siendo la tuberculosis y todo, el señor ya estaba muy, muy débil. Y falleció como a los 3 meses después. O sea, pero a mí sí me dio mucho coraje, la verdad. Ya sé, por 2. Saber que todavía el señor vivió 3 meses más. Ajá. O sea, no que le deseáramos que, ay, vete de una, pero, o sea, vino por la esposa y luego se quedó 3 meses más. No. Qué A mí me dio mucho curioso. coraje porque pues esto que cuenta que era un señor muy flojo y es como que, o sea, tú todavía te quedas y te llevaste a tu esposa. Bueno, el punto es que le pregunto a mi papá, ¿y el día que falleció el señor, qué pasó? Me dice que lo velaron 3 días para asegurarse de que realmente había fallecido. Y cuando pasaron los 3 días y ya no hubo movimiento, que ya dijeron, sí ya murió, pues ya le enterraron. A la torre. Y es que, o sea, este tipo de acontecimientos también se daban mucho en el medievo, ¿sabes? De que por eso tenían las tumbas con las campanitas. Con las campanitas, así es. Qué loco. Ya o sea, sé. qué loco que, bueno, no, obviamente no sé si es qué tan actual, pero pues no debió de haber sido tan atrás esta historia que todavía se en esos casos. Qué impresión. Ya sé. Y esta es la historia que cuenta mi papá que le contó su abuelo, que pasó en Las Lajas, Sinaloa. Las Lajas, Sinaloa. Te digo, ese nombre me gusta mucho como... Yo no juego juegos de rol, pero se me hace que si yo jugara juegos de rol así le pondría a mi aldea. Las Lajas.
llegas a Las Lajas. Tira un dado de 4, pero no es cierto ya. Wow, qué impresión. O sea, qué impresión porque imagínate al abuelo. ¿El abuelo estaba ahí cuando pasó? Sí, el Crispin se llamaba mi bisabuelo. Ok. Entonces, pues él tenía 14 años y él vivió todo eso de primera mano porque... O sea, lo vio. Ajá, lo vio porque el señor Juan era su tío. Entonces, pues desgraciadamente también a mi bisabuelo le tocó ver cómo se levantaba este hombre No manches. de ahí donde lo tenían. Ya sé, qué miedo. Qué miedo. Yo recuerdo que cuando falleció mi abuelo, pues yo estaba muy chiquita, ¿no? Y me acuerdo que, pues es esto como que shock de no entender que tu abuelo pues ya no está en este mundo, ¿no? Que lo dejó. Entonces, pues lo estábamos velando ahí en la casa de mi abuela. Y yo me acuerdo que estábamos 2 primos y yo viendo el cuerpo de mi abuelo. Ajá. Y pues es esta misma sensación de que pues no quieres que pues una persona que quieras mucho se te vaya, ¿no? Entonces me acuerdo que decíamos, es que se está moviendo y es que mi abuelo está vivo y se va a levantar en cualquier momento y así. Entonces sí, como que me da, o sea, no exactamente eso, pero sí me da mucha sensación de esto de querer permanecerlo, ¿no? Claro. Pero pues no era lo mismo, o sea, no es nada lo mismo, pero sí era esto de que sí, nos decíamos entre los 3, ¿qué hacemos si mi tata se levanta? Sí. Nos vamos a emocionar, nos vamos a asustar, ¿qué vamos a hacer? Sí. Y ya era como, no, yo me voy a sentir muy feliz porque mi tata está vivo. Que es casi como una especie de petición al universo, ¿no? Ajá. O sea, te prometo que si me lo regresas voy a estar muy feliz. Sí. Pero el señor Juan aquí entiendo. se me da mucho coraje porque hacía sufrir a su esposa y hacía sufrir a todos en la familia, al parecer. Verás qué loco. Yo no sé si ya había contado esto aquí en el podcast, pero creo que sí ya te lo había contado a ti, de que a mi papá le pasó algo parecido. Mi papá pues era médico, ¿no? Entonces nos contaba que en algún momento le tocó... no, ¿sabes a quién se lo conté? A mi suegro. Que en algún momento le tocó, él hacía como que prácticas con maestros ahí en la universidad. Ok. Entonces le tocó como que asistir a un maestro en el anfiteatro. Estaban haciendo una clase de algo que tenía que ver con una autopsia. Y recuerda que él estaba el cuerpo atrás, el maestro, y luego él estaba enfrente como que pasándole notas y demás. Recordemos que en ese tiempo, pues, mi papá falleció, digamos, de casi 80 años. Imagínate que eso pasó cuando tenía 30 y bla. O sea, tiempos donde ni teléfonos, ni tablets, ni computadoras. Nada, o sea, todo con copias y listo. Y que el maestro estaba contando cosas y de repente ve cómo están parados los estudiantes. O sea, pero pues literal parados, como que esperando instrucciones y demás. Y de repente una estudiante por allá atrás empieza a vomitar. Y luego otros estudiantes como que se ondean y salen corriendo. Y empieza a haber como que caos en el salón. Y como que mi papá y el maestro estaban así de... ¿Qué está pasando? Pasó? O sea, COVID antes del COVID. Y de repente uno de los estudiantes como que apunta y mi papá voltea y resulta que el cuerpo se había erguido y estaba sentado. Entonces, así como que, pues obviamente mi papá también estaba a punto de vomitarse, pero el maestro le dice así como que, bueno, saben que la clase se terminó, ya retírense, no pasa nada. Le dice a mi papá, me vas a tener que ayudar a acostar el cuerpo. Y le explica que, o sea, lo que estaba pasando era una reacción de lo de los gases, o sea, que como no, era un cuerpo pues básicamente nuevo, y pues estaba todavía en ese proceso primario de descomposición y eso había hecho que se irguiera, ¿no? Pero el asunto es de que como pues ya hay rigidez post-mortem, no puedes como que sencillamente acostarlo, tienes que fracturar la columna. Entonces le explica a mi papá, mira, lo que vamos a hacer es esto, tú te vas a sentar en las piernas de la muchacha, porque era una chica, y él se sentó arriba de como que la parte del vientre de la chica. Y le dice, vamos a hacer esto con mucho respeto, o sea, intenta tranquilizarte mucho, esta fue una persona, o sea, hablándole como si la chica estuviera dormida, ¿no? Y se sube, pero dice que cuando el doctor se sube como que a la parte de entre que la cadera y el vientre de la muchacha, pues obviamente estamos hablando que se hirió por gases, ¿no? Entonces cuando la aplasta, la chica hace un sonido.
Y mi papá dice que estaba a punto de desmayarse. Entonces que el señor agarra y le dice, te voy a acostar, te voy a recostar para que ya descanses. O sea, y le hablaba como que muy familiar, casi como cariñoso, de que ya tranquila, mamita, ya es hora de dormir, ya relájate, quién sabe qué, esto ya no te va a doler, es hora que descanses. Porque dice que antes del primer empujón, que él sentía desde las piernas qué tan rígido estaba el cuerpo. O sea, y él contaba como que, ¿sabes qué? Era como si estuvieras queriendo doblar una pared, no se podía. Okay. Pero que después de que el señor le habló así bonito de que descansa, al primer empujón. Y sí, se escuchó la fractura de la columna, pero ya le dijo a mi papá, mira, como pasó esto con este cuerpo y todo esto, ya no lo vamos a utilizar. O sea, ya vamos a darle descanso y demás y todo eso. Pero mi papá siempre contaba esta historia de que él nunca superó, él no vio cuando se levantó, pero nunca superó ver al cuerpo sentado y escuchar no me acuerdo cómo era el sonido, pues, pero escuchar el sonido de como que lo liberó la garganta, ¿sabes? Entonces sí, no me imagino tu abuelo haber visto todo eso, pero resulta que sí estaba vivo. Sí. O sea, porque al menos acá te quedas, bueno, y aparte estaba en entorno de medicina, ¿no? De que total. Ajá, o sea, de que, ya. por ejemplo, el maestro sabía que esto pasaba. O sea, y como que te da una tranquilidad muy grande saber como que hay una explicación retrocientífica. Pero imagínate en un pueblo a las afueras de la ciudad donde exacto. Donde casi no vive gente, no hay contacto con nadie, pues. Ajá, o sea, y luego, o sea, fue desgracia tras desgracia, ¿no? Porque sucede eso y luego pasa lo de la tía. Es como que, madres, qué fuerte para aparte un niño de 14 años. Sí, totalmente. Entonces, ya sé, para mí, yo creo que nosotros, incluso sabiendo que existe esta condición, creo que nadie está preparado para verlo realmente. O sea, creo que sí es algo que impacta y te deja con mucho miedo. No creo que se te puede llegar. Bueno, obviamente tu abuelo no lo olvidó, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, yo creo que es algo que ni viendo, ni estudiando, ni escuchando, ni adquiriendo la información suficiente de qué es lo que se tiene que hacer en esos casos estás preparado, porque es algo sumamente impresionante de escuchar. Ahora imagínate de ver. Exacto. No. Exacto. Por ejemplo, pues ya ves tu papá que él estaba en medicina y probablemente él ya sabía que estas cosas pasaban y aún así... O sea, mi papá cuenta que terminó y se fue a vomitar. O sea, de que la impresión era demasiada y que todo decía mucho, que pensaba que no quería que le quitaran la beca. Decía, tengo que hacer esto, pero me quedo... O sea, no vuelven a saber de mí en la facultad. O sea, piernero al otro estado, güey. Pero sí, no, qué impresión. Y esa es la historia que nos manda mi papá. Wow, me encantan las historias de tu papá. Ya sé. Siempre tiene historias bien chilas. Ya sé, y se las tenía bien guardadas. 15 de 10. Gracias, papi. Era el momento. Y bueno, ya para finalizar las historias, yo traigo otra historia que ahora que fui a Navojoa me la contaron en todas mis tías, ¿no? Resulta que una de mis tías vio a la planchada. Ya sé. Entre que amo y le tengo mucho weary a estas historias. Dale. Pues resulta que cuando una de mis primas, que se llama Julisa, cuando mi prima era chiquita, tuvo un accidente en donde perdió su dedo meñique. Entonces se la llevaron al hospital para que pudieran, pues, operarla, ¿no? Okay. Me imagino, ¿no? Sí, que se le vuelve sí, ajá. Bueno, ahí no pudieron volver a ponerle el dedito, pero... pero igual sí es una operación para cerrar y todo. Entonces, pues se llevaron a mi prima al hospital y pues fue mi tía Micha, junto con su entonces pareja, que era el papá de mis primos. Y pues mi tía estaba muy triste. Pues obviamente pues nunca quieres ver a tus hijos
en esa posición, claro. ¿no? Y aunque haya sido algo súper leve, pero fue un susto muy grande para todos, pues. Entonces, que se la estaban cuidando mi tía Micha junto con el señor, y que en eso empiezan a escuchar como tacones, Ok. ajá. Y pues ya, entonces llega esta mujer muy, muy bien arreglada, muy guapa, y llega al cuarto de mi prima y le dice: ay, señora, ya tranquila, todo está bien, su hija está bien. Es más, le dice: si quiere usted rezar, sígame, yo la voy a llevar a la capilla del hospital. Entonces, pues mi tía, como mi tía estaba muy sensible por todo lo que había pasado, pues dice: ok, vamos, sí. Entonces, los dos se levantan y siguen a la mujer. Ok. Y que la mujer les da la espalda y empieza a caminar. Pero que ya la mujer ya no dice nada, ya no les habla ni nada, solo sigue caminando. Ajá. Entonces ya era un poquito tarde, porque mi prima pues al final se tuvo que quedar ahí en el hospital. Y pues ya que la mujer como que los lleva entre los pasillos del hospital, ¿no? Y se quedan de que, ay, qué loco, o sea, ¿a dónde nos está llevando esta mujer? Ajá. Y en eso llegan a un pasillo que era muy largo, muy, muy largo, pero que al final del pasillo como que ya estaba muy oscuro. Entonces ya no... llega un punto en que la luz ya no alumbraba pues más allá. Ok. Y pues ya en eso siguen caminando y le dice mi tía: oye, no quiero ir, o sea, ya no quiero ir, mejor me quiero regresar con la hija. Con mi hija, ajá. Y que la mujer no le dice nada y sigue avanzando. Entonces que se mete a lo que viene siendo la oscuridad del pasillo y ya no regresa. Ya no regresa y nomás escuchan cómo poco a poco los tacones se empiezan a alejar hasta que se dejan de escuchar. Entonces ahí a mi tía y al señor les da mucho miedo. Por supuesto. Claro, ajá. Y se regresan rápido, claro, ahí con mi prima. Entonces al día siguiente preguntan de que vino una mujer, una enfermera, y nos dijo que fuéramos a la capilla a rezar porque pues yo estaba muy alterada y así. Pero ya no la volvimos a ver, o sea, se perdió en el pasillo y ya no volvió. Ajá. No, le dijo, no, así como me describes a esa mujer, no conocemos a nadie que esté así. O sea, que me digas de que use tacones y que porque sea aparte así. La mayoría de las enfermeras traen como que estos tipo Vans, ajá, ¿sabes? Sus que zapatitos no, ajá, cómodos. Los zapatitos cómodos. Porque obviamente es una jornada muy larga para las enfermeras que tienen que estar paradas todo el tiempo. Obviamente no van a usar tacones para estar atendiendo. Sí era el tipo de vestuario casi reglamentario hace muchos años. Hace muchísimos años, pero ahorita, o sea, no estamos hablando de que hace 60 años, o sea... Sí, no, o sea, definitivamente, al menos por el vestuario, no era una persona actual. No era una enfermera de las que andaba ahí en guardia. Entonces, cuando mi tía se entera de eso, le dio mucho miedo. Claro. Y de hecho, esta historia me la contó mi primo Carlos, que es el hijo de mi tía Micha. Y cuando le preguntamos a mi tía Micha de que, oye, cuéntame la historia de la planchada, mi tía no me la quiso contar. O sea, es demasiado miedo el que tiene. Ajá, como que fue algo que la dejó muy choqueada, que le da miedo contarlo y ya no nos lo quiere compartir. Wow. Entonces, o sea, la historia me la tuvo que contar mi primo porque mi tía no quiso. Y estuvo cabrón, la verdad. Oye, ¿y si estaba para esa dirección la capilla? No lo sé. O sea, porque... que no sé, si has ido a hospitales recientemente, ustedes han ido a hospitales recientemente, la capilla es un lugar retroiluminado, ¿sabes? Y a veces hay hospitales que tienen hasta como que las direccionales de que aquí la capilla acá y demás.
Se me hace bien curioso que los llevara por un pasillo tan oscuro, ¿no? Para un pasillo tan oscuro. La verdad, yo siento que no estaba ahí. Yo siento que probablemente si pasaban por ese pasillo, no sé, a lo mejor algo iba a pasar, Ajá. algo paranormal iba a pasar con ellos, ¿sabes? O sea, Es porque un hospital viejo. creo que sí, es un hospital viejito. Ya, pues desde que yo tengo conciencia. Ahí está. Ya está viejo. A la... No, mira, somos jóvenes aquí, es lo que importa. En nuestro corazón. Güey, qué impresión. Así es, ya sé, a mí me da mucho miedo porque pues, por ejemplo, Lucero ya nos contó una historia de la planchada, ahora Sí. que vino Noemí, que nos contó la historia de que, bueno, en esta situación fue la tía Ajá. que ya había fallecido, pero hay muchas historias de la planchada donde, pues yo siempre he dicho que es buena, porque ayuda, pues. Sí. Pero en esta ocasión Ajá. sí Se estuvo escucha sospechoso. siniestra. Ajá, como que Sí. te estoy metiendo por pasillos para que te pierdas y Ajá. luego yo me desaparezco. Ajá, ¿por qué en uno. quieres alejarte? ¿Por qué quieres alejarlos de la hija? Exacto. Eso se me hizo raro. Porque a lo mejor no era tanto como que los fuera a llevar a un lugar así, como que les fuera a pasar algo a ellos, pero a lo mejor sí separarlos el tiempo suficiente como para que pudiera pasarle algo a tu prima, ¿no? Exacto. Sí, es la primera historia que escucho de la planchada, que se siente siniestra. Es la planchada mala. Es la planchada mala. ¿Existirá una planchada mala? Claro que ha de existir. Como si la de hay... las enfermeras de Silent Hill, güey. Pues es lo mismo, ¿no? Si hay energías buenas, hay energías malas y probablemente esta planchada pues realmente era una energía mala. O sea, realmente no sabemos, ¿no? Pero es esto de que si me hiciste perderme por los pasillos y me estabas llevando a un lugar que era muy oscuro, oye, pues... Sí. No me siento cómoda, pues, o sea, Claro. me da miedo que me estés llevando a este lugar. Sí. No, y aparte esta cuestión de lo de que era una oscuridad progresiva. Ay, mira, no me acuerdo qué película era. Referencias de películas ya se las saben acá con Is. Uh-huh. Pero hay una película de... No me acuerdo cuál es, pero que dicen de que hay oscuridad de la ausencia de luz, ¿no? O sea, obviamente de que te apagas la luz y está oscuro. Pero es ese tipo de oscuridad que cuando se te acostumbran los ojos, puedes más o menos ver, ajá. Y que luego hay un tipo de oscuridad paranormal que se ve pitch black. O sea, como que en serio ya no ves nada, que es desorientadora. Que es desorientadora. Uh-huh. O sea, es así como que complication, pues acá, ¿no? Ajá. Y se me hace curioso porque en los hospitales, sea como sea, tiene que haber luz, ¿sabes? O sea, Claro, ¿por qué? exacto. Porque estaba oscuro ese pasillo. Ajá, no es como que no hay necesidad de tener el lugar oscuro. Sí, pues al menos siento yo que los lugares oscuros de un hospital tienen que ser las oficinas, ¿no? Y están avisados, o sea, de que no pase más para allá. Ajá, de hecho, no creo que las oficinas estén en el mismo lugar que donde estén los pacientes, pues. No. Entonces, sí, pues, ¿por qué un lugar donde hay pacientes y todo estaría oscuro? Sí, o sea, o porque si está oscuro no tiene un favor de no pasar o área restringida o algo por el estilo. Exacto, porque por ejemplo, el año pasado operaron a una tía y yo fui con mi tía un rato y pues sí era un pasillo, pero era un pasillo corto. Ajá. Pues, y sí, ponle que en medio del pasillo no había un foco y estaba oscuro. Y ahí se como que, bueno, se entiende, pues, porque no es un pasillo largo, porque las enfermeras están del otro lado, están luego ahí. Entonces, todo bien. De todas formas, si yo estoy parada en la puerta de las habitaciones, de todas formas sigo viendo luz, pues, claro. A pesar de que en medio no hay un foco. Ajá. Pero ya que me digas esto de que era un pasillo muy largo donde al final no había luz, oye, ¿a dónde me estás llevando? Para empezar, yo siento que si a nosotros se nos hubiera aparecido, habría sido como que primero explícame tus zapatos. O sea, primero explícame los zapatos
Y luego no voy a ir. Y luego no voy a ir. Y luego Exacto. ajá, sí, no, Gracias. De todas formas, yo no rezo. Entonces, estoy bien. Entonces, estoy bien dale, aquí. Reza por mí. Ajá, Ve. sí, pide a Diosito Pídele a Diosito. que salgamos de esta. Ve, por favor, ve tú. Ve tú, aquí te espero. Es más, no te espero. Ve, no tienes que volver. Es más, yo si rezaría aquí adentro. Voy a rezar aquí enseguida. Sí, no, qué heavy. Y pues esa fue la historia de la planchada villana. No puedo creerlo. Es como Silent Hill, pero en México. Oigan, si ustedes tienen historias de la planchada, ya sea la buena o la villana, dejen sus comentarios aquí en YouTube o mándennos sus historias por el correo de Mi Nana Me Contó o por las redes sociales. Sí, también acuérdense que si quieren estar aquí en el capítulo presente, nosotros estamos más que felices de tenerlos acá de invitados. Entonces también mándenos mensajes si quieren venir al podcast a contar las historias de primera mano. Sí. Igual, tanto a las redes sociales nos mandan un comentario, lo pueden mandar al correo. Vamos a estar muy felices de tenerlos acá. Recuerden que somos de Hermosillo, Sonora. Ah, sí, por no me si recuerden queda, eso, sí, porque... Pues, por si no queda claro. Que hemos sí, muchachos, no. No, es mucho problema que no se sepa que somos de por acá, ¿verdad? Simón. Es cierto, ya. Simón. Pero bueno, vamos a finalizar. Entonces cerramos portales y hasta aquí llega otro capítulo más de Mi Nana Me Contó. Pero esto no se acaba aquí porque sabemos que allá afuera hay muchas más historias esperando ser contadas. Si tu abuela, tu abuelo o algún sabio de la familia te contó alguna vez una historia de terror que todavía te pone la piel de gallina, compártela con nosotros. Nos encantaría tener abuelos como invitados en el podcast o leer esas historias que han pasado de generación en generación. Así es que por favor escríbanos por Instagram o mándenos un correo a Mi Nana Me Contó. Todos los datos van a estar ahí en la descripción. Y claro, síganos en Instagram, en YouTube, en Spotify y en TikTok para no perderse ningún nuevo relato. Recuerden darle clic en la campanita para ser los primeros en ser notificados cuando subamos un nuevo episodio. Gracias por escucharnos y perdón por el terror. Y recuerda, a veces las historias más escalofriantes no vienen de libros, sino de la voz de quien te cuidaba de niño. Nos vemos.